darle gracias a Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Dios. Tú eres un Dios tan bueno y tan fiel, Señor. Y nosotros estamos tan agradecidos de ti, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, tu palabra, Dios, la comunión que podemos tener contigo, Señor. Estamos agradecidos de ti, Dios, de el crecimiento que nos has permitido experimentar, Señor, que viene con tanta responsabilidad, Dios mío. Y estoy confiado que la palabra tuya hoy, Señor, va a tono con lo que estás haciendo en nuestros medios. Que tu anhelo es que podamos fructificar, que podamos crecer, que podamos seguir adelante, alcanzando todo lo que tienes para nosotros, pero de una manera saludable. Que nunca, Señor, estarán en juego el comprometer los principios, la verdad de tu palabra, del Evangelio, en pos de poder alcanzar metas, sueños. Y es mi anhelo, Dios, que a través de este pensamiento, Dios, la iglesia, Dios mío, pueda de alguna forma calibrarse, pueda medirse y descubrir, Señor, los diferentes procesos, los ciclos por los cuales tú nos pasas, Dios, y podamos estar disponibles para ser limpiados por ti, ser transformados por ti, ser podados por ti, Señor, con el propósito de que podamos llevar un buen fruto delante de tu presencia. Te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias, Señor, por hacerme parte de esta experiencia de iglesia que me has permitido pastorear. Gracias, Dios amado, por la familia en la fe que nos has regalado, Señor. Estamos agradecidos a ti, Señor. Y en este momento queremos con mucha responsabilidad compartir y recibir tu palabra que transforma el corazón del hombre. Tu palabra, Dios, que nos limpia. Tu palabra que es el ancla firme, Señor, de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, Dios mío. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la iglesia han estado pasando cosas súper buenas e interesantes. Como dijo Pastor Miguel, si usted no está viniendo los miércoles por alguna razón, se los está perdiendo, y si esa razón no es una razón suficiente como para perdérselo, le animo a no perdérselo. Eso sonó raro, ¿verdad? O sea, en otras palabras, si usted puede estar, debe de estar. Estamos empezando nuestro culto, le hemos llamado con un tiempo de oasis, un tiempo para adorar al Señor, un tiempo de una alabanza y adoración acústico, en vivo, donde simplemente derramamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios y después recibimos un estudio de la palabra de Dios que nos desafía a poder de alguna forma u otra seguir adelante. Así que esta experiencia de oasis funciona exactamente igual como cuando estamos en una carrera y después de ciertas millas necesitamos pararnos y hidratarnos y tomar esa energía para poder seguir nuestro tramo. Los miércoles se han convertido en esa experiencia para la iglesia y yo le animo a que usted pueda hacer su esfuerzo para estar los miércoles en la casa de Dios. Amén. Con ese amén. Estoy esperando que el miércoles que viene esto esté repleto de gente. Aleluya. También cosas pasando en la iglesia. Ayer tuvimos una actividad bella de matrimonios aquí en la iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el día de ayer? La pasamos, ¿cómo se dice? Eso, lo que dicen ustedes, de show. Fue una bendición tremenda. Dios ministró la vida de los matrimonios. Estuvimos ahí en una fogata al aire libre, bajo las estrellas, algo súper romántico. Recibimos herramientas para poder fortalecer nuestros matrimonios. Vino un montón de gente, había más de 100 y pico de personas aquí en la iglesia y fue una bendición tremenda para la casa también. Y otra cosa, yo sé que los anuncios se van a dar al final, pero en estos días, ¿cuándo es el retiro de damas? 9 de marzo. El día 9 de marzo es el retiro de damas del Concilio de las Iglesias Nuevo Testamento. Y yo quiero animar a todas las damas de nuestra iglesia a decir presente en ese lugar. Me dijeron que estamos a punto de llegar a 100 damas que van a ir a ese evento. Yo creo que eso es una bendición tremenda. Pero a punto de llegar no es llegar. Y posiblemente faltas tú que te inscribas y que digas presente para que podamos entonces completar esa meta y poder llevar más de 100 damas para esa actividad. Porque mientras más personas vayan a esa actividad y se pongan a lo que Dios va a ser tremendo. Ese es el 9 de marzo, ¿verdad? Ya está aquí. Oh, excelente. La invitada especial, ella es Christy Mueller, ¿verdad?
Y va a ser a las 2 de la tarde en la iglesia Nuevo Testamento de Manatí. Yo creo que va a ser una bendición tremenda. Invierte, dama, por favor, invierte en tu crecimiento y desarrollo espiritual. Así que estoy esperando esa nueva lista y oro al Señor que su nombre esté inscrito ahí. No es el libro de la vida, pero es importante que esté inscrito tu nombre ahí. Amén. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 15. Versículo 1 en adelante vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Juan capítulo 15. Vamos a ver algunos versos, pero este es el verso lema de hoy. Así que a todos los hermanos que están allá en media, que ya yo con mucha anticipación le envié mis versos bíblicos. Mira Sandra, Sandra, ¿por qué tú te ríes así? Sandra saca una carcajada. Juan capítulo 15. Gloria a Dios. Versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: yo soy, este es Jesús hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Con qué propósito? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta porción de la palabra ha sido una en la que he estado meditando en estos días y estudiándola, ¿verdad? Y tiene demasiado de muchas vertientes. Yo voy a tratar de sintetizar el mensaje que quiero llevar a la iglesia hoy, porque aquí en Juan 15 podemos estar una serie completa. El punto principal, o los dos puntos principales que yo quiero que nosotros veamos hoy, es que Dios se compara o nos compara injertados o siendo parte de una experiencia constante, de una experiencia que es cíclica y es constante. Porque si algo tiene la vid, es que es una experiencia cíclica y en constante desarrollo. Usted nunca va a ver una vid igual. Si la están podando y la están cuidando, la vid nunca se parece a la misma planta siempre. Nosotros vivíamos en un lugar en California que se llamaba Lamont, en California. Y para poder llegar de nuestra iglesia a la casa pasábamos diferentes experiencias. Una de ellas era que habían vacas por todo lugar y la otra cosa que habían eran muchas vides, que se cosechaba la uva en ese lugar. Y cada vez que nosotros pasábamos por ese lugar, la experiencia de mirar las vides me hablaba, porque siempre era distinto. Uno nunca veía exactamente la misma cosa. De hecho, a veces pasábamos y lo único que veíamos era un tallo, una cosa ahí. No había hojas, no había fruta, no había nada. Y a veces uno pensaría que eso está desértico, que eso ya se murió, que eso no va para ningún lado. Sin embargo, era simplemente parte del proceso de desarrollo y del ciclo que experimentaba esa vid.
Me gusta ver la vida cristiana de esa manera, me gusta verla en desarrollo, me gusta verla en ciclos, porque eso significa que usted no siempre está en la misma condición mientras sirve al Señor. Es decir, es bastante genuina esta ilustración, porque a mí me gustaría decir que uno siempre está bien fructífero con uvas por todos lados, pero a veces uno se ve bastante pelado, y no estoy hablando en términos económicos, que algunos dicen amén, no estoy hablando en términos económicos, sino en la experiencia de no ver el fruto que nosotros esperamos o anhelamos, pero seguimos siendo las mismas personas trabajando con Dios y seguimos estando en un desarrollo constante, porque eventualmente el fruto volverá a darse si somos pacientes y confiamos en la mano delicada y experta del labrador en nuestra vida. Es claro que el objetivo del Señor para nosotros es que nosotros podamos llevar frutos. Es importante que lo podamos entender. Dar fruto no es opcional, especialmente para la vid. Cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta que el Señor comparó muchas veces a su pueblo con una vid. Era una vid a la cual Él sembraba, Él cuidaba, Él aportaba, Él abonaba. De alguna forma Él proveía todo lo que la vid necesitaba. Sin embargo, la vid, en el caso de Israel, daba frutos que no eran compatibles con el cuidado que recibía. Cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, está hablando de un gran cambio, porque ahora no estamos hablando de que nosotros como personas o como pueblo de Dios somos la vid, sino que Jesús mismo es la vid. Él es el tronco principal de la cual todos sus pámpanos y todas sus ramas reciben sus nutrientes. Esto es importante porque la oportunidad para nosotros fracasar en este espacio, siendo Él la vid, se minimiza. Hay dos cosas importantes que nosotros debemos de hacer para poder llevar fruto, y es lo que vamos a estar trabajando hoy. Pero es importante que usted entienda que la iglesia no es la vid, que un pastor no es la vid, que una organización no es la vid, que Jesús es la vid verdadera. Parece obvio, ¿verdad? Pero en estos tiempos usted se asombraría. Hay personas que piensan que son la vid. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera, y cambia el escenario del pueblo como vid a simplemente ellos pámpanos o ramas, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad distinta, porque ya no nos toca a nosotros proveer los nutrientes a los pámpanos, sino que nuestro trabajo va a estar en función de dos puntos principales. El primero es permanecer en Él. Permanecer en Él. Permanecer en Cristo. Y hablaba con mis hijas mientras venía de camino a la iglesia, tratando de hacer esto más práctico. Tú sabes que en la iglesia nosotros somos capaces de decir un montón de cosas que nadie entiende. Somos expertos haciendo eso a veces. Y yo digo, hermano, usted tiene que desarrollar una relación con Dios. Ajá. Le pregunté yo a ella, ¿y cómo se desarrolla una relación con Dios? Hermano, usted tiene que estar en victoria. Ajá. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de estar en victoria? Usted tiene que mantenerse alabando a Dios en todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Cómo se hace eso? Mi anhelo en el día de hoy es que usted pueda entender cómo se hacen estos dos conceptos bien básicos, y el primero es el permanecer. Tú necesitas, si alguien te dice, tú necesitas permanecer en Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo permanezco en Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo lo hago, pastor? Porque yo tengo el deseo de hacerlo, pero el deseo de hacerlo no implica necesariamente que lo esté logrando. Y la razón es bien básica. No es que me falta deseo, es que simplemente no sé cómo hacerlo. Y es mi anhelo que usted pueda descubrir hoy principios prácticos para usted poder permanecer en Cristo. Porque si usted permanece en la iglesia y usted permanece apegado al liderazgo de una persona, pero usted no permanece en Cristo, usted está frito. Y si nos vemos como iglesia, como si la iglesia fuera el pámpano y era la forma en que Dios ministraba mi vida esta semana. Si la iglesia es el pámpano
¿verdad? Lo podemos ver como individuo. El individuo es el pámpano. Pero si la iglesia como colectivo es el pámpano y la iglesia es incapaz de permanecer en Cristo, aunque haga cosas que parecen de Cristo, está perdida antes de empezar. Porque hoy en día algo que he visto en mi desarrollo, en mi experiencia de visitar diferentes lugares, de estudiar la iglesia y de ver la obra de Dios, hay muchas personas proclamando el nombre de Jesús que no permanecen en él. Por eso están llenos de ramas, pero no de uvas. Porque el fruto no es la consecuencia, no es el esfuerzo del pámpano lo que produce el fruto. Eso no es lo que dice la Biblia. Lo que produce el fruto no es la capacidad del pámpano, no es la energía del pámpano, no es la actividad propia del pámpano. Lo que produce el fruto es la permanencia del pámpano. Si el pámpano puede mantenerse conectado y permanecer, entonces llevará fruto. El fruto es consecuencia. El fruto no es la actividad propia. El fruto es la consecuencia de mantenerse unido a la vid. El fruto es el resultado de una permanencia en Cristo. Cuando usted está permaneciendo en Cristo, implica que la vida, la gracia y el poder de Jesús fluyen a través de usted. El pámpano se convierte en una expresión de la vida, del carácter, del amor de Dios hacia la humanidad que está alrededor nuestro. Eso nos da un poco de idea. Si realmente usted se está preguntando, ¿seré yo un pámpano que está permaneciendo? La pregunta ¿es la vida, el poder, el amor de Jesús está fluyendo a través de ti para otras personas? Porque si está conectado a la vid, de la vid recibimos los nutrientes. Y si de la vid recibimos los nutrientes, usted debe ser capaz de producir un buen fruto. El pámpano debe ser expresión de la vid, no al revés. La vida y carácter de Jesús circulan a través de los pámpanos. Y eso es bien importante. Permanecer, según la palabra de Dios que estamos leyendo, es igual a guardar las palabras de Jesús. Si yo le digo a usted, usted debe permanecer en Cristo, y usted se hace la pregunta, ¿cómo lo hago? Esa es la respuesta. Yo permanezco en Cristo guardando su palabra. Eso no es tan profundo, ¿verdad? Eso es sencillo. Permanecer en Cristo es igual a guardar su palabra. Usted puede cantar, usted puede servir, usted puede hacer lo que usted quiera, pero usted solamente permanece en Jesús guardando su palabra. Tú puedes servir sin permanecer. Permanecer es igual a guardar su palabra. Escuche la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Después dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es la cabeza del cuerpo, todo principado, toda potestad. Estamos completos en Él. En Él habita toda la plenitud de la deidad. No podemos seguir tradiciones, no podemos seguir rudimentos del mundo, no podemos seguir filosofías huecas humanas que están conformados a todas las cosas que están ocurriendo en el mundo entero, pero no según a las palabras de Jesús. La iglesia que se desconecta de las palabras de Jesús no permanece y no lleva un fruto que trae gloria y honra al Señor. Puede llevar hojas, no llevará uvas.
Esto parece sencillo, pero ante la presión que estamos experimentando la iglesia, en el mundo en que nosotros vivimos, la presión que recibe la pastoral, la presión que recibe el liderazgo, los miembros de la iglesia, hace más sentido inclinarnos un poco a las cosas que están pasando en este mundo y hablar más de filosofía y de cuestiones políticas y de cuestiones de toda clase de índoles que se dan en este mundo que tratan de desviar a la iglesia de su verdadero propósito. Y el verdadero propósito de la iglesia es poder dar un fruto que nace de una relación con Dios, de permanecer en Dios. Y permanecer en Dios es igual a guardar su palabra. Guardar su palabra. Yo he visto más mensajes de cómo estar bien consigo mismo en la iglesia que de guardar la palabra de Dios. Y no estoy diciendo en esta iglesia, by the way. Pero esa es la idea filosófica de este tiempo. Sirve al Señor para que te vaya bien. Sirve al Señor para que todos tus asuntos sean arreglados. Ven a la iglesia para que te sea la vida color de rosa. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, guardar la palabra de Dios tiene un costo, tiene un sacrificio, tiene un precio a pagar. Servir a Jesús no es cosa fácil. El permanecer en Él requiere de alguna manera que nosotros abandonemos ciertas prácticas que no van conforme a la palabra de Dios. No se puede estar bien con Dios y hacer todas las cosas y sentirnos que estamos tan cerca de Él mientras no guardamos su palabra. Son cosas incompatibles, no son cosas reales. Son filosofías humanas que se han adaptado a la iglesia para hacer sentir mejor a las personas y que la iglesia se llene de gente que se siente bien pero que no dan fruto. Yo sé que este no es un mensaje de gloria a Dios y aleluya, está bien, lo sé, pero este es mi trabajo. Mi trabajo no es hacerte sentir bien, mi trabajo es incomodarte con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que guardar su palabra es igual a desarrollar una relación con Jesús. No es servir, no es hacer otra cosa, no es ayudar a los demás, todo eso es bueno, resultados. Pero permanecer en Jesús es guardar su palabra. Si no estamos guardando su palabra, no estamos permaneciendo en Jesús. Es así de simple. Los apóstoles lo sabían, consiguiente estaban animando a los seguidores, a los creyentes. El apóstol dice ahí mismo en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Dios. La iglesia debe ser regida, dirigida, alimentada, inspirada en la palabra de Dios. Si nosotros no podemos encontrar inspiración en la palabra de Dios y tenemos nosotros que inventarnos mensajes inspiradores para que los creyentes puedan servirle a Él con pasión, estamos perdidos. Si el alimento de la iglesia, de las ovejas, es la palabra de Dios. Por eso yo creo fielmente en la lectura, en la educación. Yo creo fielmente en exponer nuestra mente y nuestro ser a diferentes tipos de experiencias, pero no sin la palabra. Que la palabra es el fundamento firme de nuestra fe. Cada creyente debe de evaluarse a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia. El manual que Él nos ha dejado para poder ilustrarnos el camino a seguir. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 21 y 24. Juan 14, 21 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esto está bien, ¿verdad? ¿Qué tú dices, Raquel? ¿Vamos bien? Tú me haces señal si estoy muy desacatado.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama a Jesús? ¿Que canta lindo ama a Jesús? ¿El que toca lindo ama a Jesús? ¿El que sirve bien ama a Jesús? ¿Quién ama a Jesús? El que guarda sus palabras. Ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Por eso permanecer en una relación de amor con el Señor es permanecer guardando su palabra. Su palabra nos limpia. Su palabra nos redarguye. Su palabra nos confronta. Su palabra es como un padre grande en nuestra vida donde podemos ver lo que a Dios agrada, lo que a Dios no agrada e intentamos con todas nuestras fuerzas poder hacer lo que a Él agrada. La palabra del Señor nos disciplina, nos enseña, nos instruye en justicia. La palabra del Señor revela quién es Dios. La palabra de Dios nos invita a creerle a Él, inspira en fe. La palabra de Dios hace que no tengamos dudas. No duda de las dudas existenciales que a veces tenemos, no, dudas en cuanto a si estoy agradando o no al Señor. Es bien sencillo, su palabra lo dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Todo el mundo quiere una manifestación de Dios sin guardar su palabra. Entonces, la manifestación es la consecuencia de haber guardado la palabra, mostrar nuestro amor a Dios. El Padre nos ama y dice Jesús, a ese yo me le manifiesto. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y mira esto qué bello. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué bello. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estamos frente a una dinámica de iglesia en este siglo que nos ha tocado vivir, que hemos preferido amar las palabras de personas que la palabra de Dios. Me da terror que la palabra de una persona pueda tener más influencia en la vida de la iglesia que la palabra de Dios mismo. Me da terror. Porque es una gran responsabilidad sobre aquellos que compartimos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios va a mantener nuestra barca estable y navegando hacia el lugar correcto. Como iglesia no podemos negociar la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en negociación. Y en su vida debe ser exactamente igual. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Yo y el Padre vendremos a Él y haremos morada con Él, el que guarda mi palabra. Yo creo de todo corazón que nos toca como iglesia, como colectivo, y nos toca como individuos en la iglesia hacer un compromiso para amar a Jesús. El compromiso para amar a Jesús lo expresamos cuando empezamos a ver la palabra de Dios y descubrimos que hay cosas que tenemos que cambiar. Y descubrimos que hay que vivir como Jesús ha recetado que vivamos. Y tenemos que actuar como Jesús nos ha enseñado a actuar. Y tenemos que ver en la vida de Jesús un modelo para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que hemos llegado al punto en la iglesia que las palabras de otras personas son más importantes que las palabras de Jesús? Yo escucho a veces tantos mensajes que me dejan tan inspirados y después cuando los reviso bien, digo, pero si no se mencionó la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre un gran motivador y un predicador? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la palabra. Es la palabra de Dios. Nosotros que estamos en el mundo de la era de la información y usted tiene información tan accesible, asegúrese de estar escuchando en este tiempo personas que prediquen la palabra de Dios.
Si usted quiere solamente inyecciones de motivación, los va a encontrar por montones. Pero la palabra de Dios cada vez escasea, cada vez más. Cada vez más. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Queremos vivir en un mundo donde podemos hacer lo que nos dé la gana y al mismo tiempo tener una relación con Jesús. Y creer que eso está bien. No está bien. No está bien. Su palabra debemos guardar. Quien guarda su palabra es quien ama a Jesús. Punto. Denle un aplauso al Señor, por favor. Denle un aplauso al Señor. Por eso es difícil esta idea de permanecer en Cristo, porque no es tan fácil. Sí, yo permanezco en el Señor, cuente conmigo, pues yo voy a permanecer y hacemos planes de permanecer porque ni siquiera entendemos qué es permanecer. Pero si permanecer es guardar la palabra de Dios, que eso cambia el juego. Eso me tiene que invitar a mí a ver la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a ir tras la palabra de Dios, con el propósito no solamente de conocer la palabra de Dios. Decía uno de los teólogos principales de este siglo, dice, si la teología no afecta al teólogo, es solamente información. ¿Cuántos teólogos me he expuesto a ellos que tienen un buen conocimiento de la palabra, pero su vida no va acorde con la palabra que está estudiando? No, estudiar teología no es igual a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es igual a guardar su palabra. Guardar su palabra. Vamos a salir de este porque ya y aquí el problema es que el otro tampoco es más fácil. Pero no le da gracia, usted no le da gracias a Dios por estar en una iglesia donde puede escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por eso. Mire, yo estaba bromeando en estos días no sé si era con mi esposa, con alguno de los muchachos, porque empezamos a ver algunos lugares donde la gente está corriendo en manada a congregarse y a buscar a Dios. Y tienen una filosofía y unas cosas tan extrañas que yo digo, yo creo que nosotros estamos predicando lo incorrecto. Si yo dijera, dije yo en aquel día, relajando, está bien, no se asuste nadie, estoy relajando. Si yo dijera, la iglesia Nuevo Testamento en el barrio Santa Rosa es donde vamos a amarrar al anticristo cuando venga. Me lo reveló el Señor en un sueño. Te aseguro que hay 3,000 personas la semana que viene aquí. Te lo aseguro. Porque la gente quiere proclamar cosas que la palabra no dice. Quieren inventar cosas que la palabra no dice. Y a la gente le encanta eso. Entretenerse en fábulas, en filosofía, en cuentos de hadas. ¡Qué chévere! Eso sí queremos. Pero la palabra de Dios, cuando la palabra sale y te golpea, tú no te sientes, ¡ay, gloria a Dios, aleluya, santo! No, uno dice, ¡wow! Esto me golpeó, esto me afectó. Este pastor que se bebió hoy en la mañana. Te corta, te enseña, te motiva a ser un mejor creyente para Jesús. Y ese es mi anhelo, iglesia. Están pasando tantas cosas buenas que necesitaba poder presentar a la iglesia un mensaje de evaluación. Estamos creciendo. Dios está haciendo cosas bellas. Gente nueva llegando constantemente, las células avanzando, Dios haciendo cosas lindas, iglesia, hijas nacientes, todo está pasando tan bien, tan bello, estamos creciendo y la única forma de saber si estamos creciendo de forma saludable es si la iglesia está pegada a su palabra. Si la iglesia está basada en la idea de una persona o en la idea de filosofías y cosas y estrategias y todo ese tipo de dinámicas que la hacemos porque de alguna manera u otra trabajamos con personas, pero no es la ruta de crecimiento lo que nos da el crecimiento, no son las células lo que nos da el crecimiento espiritual, no son las estrategias que hacemos, ni las llamadas que hacemos, ni todas las cosas que hacemos. Lo que a usted le da permanencia es que usted guarde la palabra de Dios. Si tú guardas la palabra de Dios y está conectado a Jesús, la vida de Jesús se transfiere a ti, el poder de Dios fluye a través de tu vida, la unción del Señor viene a través de ti y eso es lo que hace falta en el mundo en que nosotros vivimos. Lo segundo,
El primero, ¿cuál era? Permanecer. ¿Y permanecer es igual? Guarda su palabra. Ustedes son una clase tremenda. Número 2. Cuando nosotros permanecemos en Él, la vida de Dios pasa a través de nosotros y damos frutos bellos. Usted diría que el Señor estaría haciendo una danza arriba en los cielos y va a decir: yo no voy a molestar a este, yo lo voy a dejar tranquilo porque está dando un fruto. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que aquel que lleva fruto... Entonces esto es tijera si no da fruto, tijera si da fruto. O sea, esto, la tijera no te la despinta nadie. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Primero, dice: llevará, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará, lo podará. Y he estado estudiando esa palabra tratando de encontrar algo positivo en ella y no encontré. Sé que lo podará significará que lo cuidará, lo sobará, no encontré nada de eso, lo siento. Podar es igual a disciplina. Podar es igual a disciplina. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? Y mientras más viejo uno se pone, peor. ¿Cuál es la frase favorita de nosotros los que estamos creciendo? Ya yo estoy muy viejo para que me estén regañando. O sea que los viejos no quieren ser podados para dar más fruto. La disciplina es una muestra de amor de Dios hacia nuestra vida. Es una muestra de amor de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Dice: el que me ama guarda mis palabras, y el que guarda mis palabras, mi Padre y yo lo amaremos también y vendremos a Él. ¿Para qué? Si el que me ama, dice aquí que el Padre al Hijo que ama, ¿qué hace? Dice: no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sí, sonó fuerte eso, ¿verdad? Yo debí haber brincado ese, pero como en esta iglesia amamos la palabra completa, ahí está. Azota a todo el que... Algunos de nosotros sentimos ahí un... Si soportáis la disciplina... ¿Qué dice? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al principio usted decía: bueno, Señor, no me ames tanto, no me discipline tanto. Pero después de haber leído esto, te dice: papá, azótame todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras, pégame. ¿Qué tú quieras hacer conmigo? Disciplíname, machácame, haz lo que tú quieras conmigo. Y yo no quiero ser bastardo, yo soy un hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero después, diga conmigo después. ¿Cuándo? Ahora. Después, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Cuando el Padre te poda, pareciera que te dejaron pelado. Pero después da un fruto de justicia. Da un fruto de justicia. La poda es algo interesante. Yo siempre me he fascinado por eso. Es complejo, pero lo principal es que la persona experta, el labrador que poda, tiene un plan con su vid. Tiene una idea principal. Él no está inventando con la vid, él tiene un plan principal. Si él no la poda, la energía, escuche bien, la energía que necesita la planta que sea concentrada para poder producir un fruto se diluye. Y no hay nada más triste que ver a una persona con un gran potencial diluido, porque no ha sido podado, porque no ha sido disciplinado, porque no ha sido corregido, porque no ha sido educado. Y Dios se encarga de eso. Estamos hablando de un proceso de Dios y la persona, ¿está bien? No estoy hablando de que yo lo voy a corregir y nada de eso. Ese no es el plan. Yo estoy hablando del trato de Dios con la persona. Está claro, ¿verdad? Que dice que el padre al hijo que ama lo corrige, da un ejemplo terrenal, pero todo el consejo es que aquí Dios también disciplina. Y Dios nos hace pasar por procesos y dificultades en muchas ocasiones o por experiencias que Él conoce que son procesos disciplinarios, y el único plan que Él tiene para nosotros es que nosotros podamos llevar más fruto, que podamos ser más eficientes en lo que hacemos, que podamos quitar cosas de nuestra vida que están eliminando los nutrientes, que están diluyendo los nutrientes que necesitamos para poder producir el fruto que Él quiere para nosotros. El problema más grande que tiene la iglesia en este tiempo es la falta de concentración, la falta de disciplina y estamos tan diluidos queriendo hacer tantas cosas que no estamos dando el fruto en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios disciplina a su pueblo y para esto utiliza un cuchillo afilado o unas buenas tijeras, y Él deshace drásticamente toda la hojarasca inútil que hay en nuestra vida. Iba a decir, dile que está a tu lado inútil, pero no lo voy a hacer porque ese no es el plan. Y lo hace tan a fondo. Escucha bien, Él toma todo lo inútil en tu vida, todo lo que no está produciendo, todo lo que no se parece a Él, todo lo que va a diluir tu energía, todo lo que va a diluir tu capacidad de producir lo que Él quiere, todas esas cosas inútiles las coge y drásticamente las arrasa de tu vida, y el ojo inexperto diría, lo mató. El inexperto ve a la planta que acaba de recibir amor del Padre y piensa que la mató. Porque no parece un proceso placentero. Es un proceso de dificultad. Pero al final lo que Él quiere es que puedas canalizar energías vitales de tal modo que para la próxima temporada, en lugar de producir muchas hojas extravagantes y cuando se llega a ti no hay ningún fruto, puedas dar la mejor uva posible. El Padre Celestial permite que en ocasiones pasemos el dolor, la persecución, el sufrimiento, las diferentes pruebas, a fin de enseñarte, a fin de formarte, a fin de podarte para que puedas dar un mejor fruto. Y esta es la parte bien importante que a mí me ocupa de alguna forma con la iglesia. Son dos fases que la iglesia tiene que hacer en esta temporada. Este mensaje yo no sé si yo lo pudiera predicar en otro lugar, se los digo de corazón. Yo siento que es una palabra que Dios me dio para esta iglesia, para la temporada en la que esta iglesia está hoy. Hoy es importante que esta iglesia, en la faceta en la que está de desarrollo, se asegure de permanecer en Cristo. No en cualquier otra cosa, en Jesús. Si no permanecemos en Jesús, vamos a crecer de manera no saludable. No hay nadie más en este mundo que pueda dar los nutrientes a la iglesia que necesita para poder desarrollarse. Solo Jesús. Pero lo otro que la iglesia debe de entender, que en la etapa en la que estamos creciendo y evolucionando, no es la etapa de echarnos hacia atrás y decir que bueno Dios ha sido con nosotros. Es la etapa en la que Dios viene otra vez a la planta que ya ha dado fruto para empezar a cortar, a podar y a sacar aquellas cosas que ya están en nosotros hoy, que no hacen falta.
Estas no son cosas que dejamos entrar. Estas son cosas que han crecido como parte natural del desarrollo, pero no nos hacen falta para la próxima temporada. Y lo que yo acabo de decir es bien importante. Yo no estoy hablando de cosas que adquirimos y que comenzamos a hacer. Estas son cosas que parte del proceso natural de la iglesia han crecido entre nosotros y ya no las necesitamos para lo próximo que vamos a hacer. Y esta es la etapa importante de la iglesia, porque si no, la iglesia no podrá continuar dando el mejor fruto para Dios. Y yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir avanzando el propósito de Dios. Yo quiero seguir abriendo nuevas células, quiero ver nuevas personas servir a Cristo, quiero ver nuevas personas rendir su vida al Señor, quiero ver nuevas iglesias nacientes, yo quiero ver todo eso, pero eso viene con un costo, y el costo de eso es que aquella persona que produce, Dios lo poda. La iglesia que produce, Dios comienza a verla, la poda con el propósito de que pueda producir más. Entonces nosotros tenemos que estar contentos de que Dios nos ame tanto, que trae un mensaje en esta mañana para dejarte saber que hay áreas de tu vida que tienen que ser podadas. Que no son malas, solamente son inútiles para la nueva temporada. No son malas. No son funcionales para la próxima temporada. No te van a ayudar a dar el mejor fruto en la próxima temporada. Y esta mañana el Señor que tiene la tijera y el cuchillo afilado está aquí. Aleluya. Una iglesia que tendría su fundamento solamente en las cosas buenas y bellas y prosperidad de Dios, estaría todo el mundo ahora mismo triste. Estaría todo el mundo ahora mismo pensando, hemos perdido el tiempo en la iglesia hoy. Yo que venía a que el pastor me dijera que el Señor me iba a prosperar y me iba a dar tantas cosas y yo iba a ser la última Coca-Cola del desierto. Yo que venía a que el pastor me dijera que voy por buen camino y que si yo me esfuerzo y creo en mí y creo en mis propósitos y creo en mis sueños, voy a alcanzar todo lo demás. Para eso hay muchos motivadores. Dios te trajo esta mañana a esta iglesia para que rindas cuentas delante de Dios. Que si no estás guardando su palabra y hay áreas de tu vida que no están conforme a la palabra de Dios, tú tienes que volver a conectarte con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos jugar con el Señor. No son tiempos para jugar con Cristo. Si usted tiene áreas de su vida donde usted sabe que tiene que encaminarse nuevamente al Señor, porque estamos fallándole al Señor y estamos viviendo contrario a lo que dice la palabra de Dios, aunque estés sirviendo, aunque estés haciendo cosas buenas en esta sociedad, aunque estés haciendo cosas buenas en la iglesia, no vas a poder dar el fruto que Dios espera, porque para dar un buen fruto hay que permanecer en su palabra. Y lo próximo que es importante saber es que si lo estás haciendo bien, si estás siendo fructífero, si Dios está haciendo cosas lindas en tu vida, si estás viendo la mano de Dios, si Dios te está usando, si Dios está usando tu iglesia, el ministerio que Dios ha puesto en tus manos, buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. Pero puede ser que haya cosas que el Señor necesite podar en ti. Porque tu energía está diluida. Tu visión está en 30 cosas a la vez. Tú no tienes tu mirada puesta en las cosas del reino. Hay muchas cosas de este mundo que te han enredado. Te han enredado. Y uno no puede agradar a aquel que le tomó por soldado, sino se enreda en los negocios de esta vida. Hay que desenredarse. Yo vi un mensaje una vez de este pasaje, y el predicador agarró un árbol con una tijera y lo hizo pedazos frente a la gente. Yo pensé que iba a ser demasiado, pero me hubiese gustado. Pero eso no implica que sea diferente para ti hoy. Dios te trajo a este lugar hoy. Tú no viniste porque déjame ver qué van a hacer en la iglesia. Dios te trajo. Tú tienes que creer que Dios te trajo a este lugar. Tú tienes que creer que Dios te trajo a este lugar. Mira lo bello de esto, porque dice que el Padre al Hijo que ama
lo corrige. O sea que si Dios te trajo a este lugar y de alguna manera la palabra de Dios ha confrontado tu vida, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Dios te ama. Dile que está a tu lado. Dios te ama. Díselo, Dios te ama. Díselo, Dios te ama. Dios te ama. Dile, Dios te ama tanto. Díselo, Dios te ama tanto que te va a disciplinar, que te va a podar. Dile, Dios te ama tanto que te va a podar. Dios te ama tanto y tanto y tanto el Señor, que te va a cortar, que va a eliminar de ti las cosas que no le funcionan, lo que no necesita para la próxima temporada. Yo no sé usted, pero yo me levanté esta mañana con ganas de decirle al Señor, lo que está en mí, que tú no necesitas para la próxima temporada, quítalo. Quítalo. Yo me levanté mientras meditaba en la palabra hoy, diciéndole al Señor, lo que está en mí, porque la próxima temporada está a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Dios está haciendo cosas bellas. Yo sé que estamos a la vuelta de la esquina de un mover tremendo de Dios en la iglesia, en las iglesias, en las células. Dios está haciendo cosas tremendas. Y me llevó a mí, en lugar de decirle al Señor, sí, vamos para allá. Yo dije, wow, Señor, esta palabra es tan clara. Sí, yo quiero estar allá, yo quiero ver esa temporada, yo quiero ver nuevos frutos, yo quiero ver cosas tremendas. Pero por favor, si hay algo en mí que tú no necesitas para la próxima temporada, yo quiero que tú lo quites hoy. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.